Estados de identidad, crisis y compromiso. El psicólogo James Marcia definió que existen 4 estados de identidad en los cuales se ve involucrada una crisis o la carencia de la misma y el compromiso personal o la falta de este. Estos estados y la transición entre los mismos se pueden observar con claridad desde la adolescencia hasta el inicio de la vida adulta. Los temas donde una persona puede tener una identidad definida van desde la política, cultura nacional, ocupación o empleo, relaciones íntimas, amistades, roles de género y religión, siendo los aspectos más cruciales para los adolescentes por el grado de compromiso, el aspecto ideológico y ocupacional, es decir, el empleo o a lo que él se va a dedicar en un futuro. Los estados de identidad, crisis y compromiso son un tema sumamente importante para el entendimiento del pensamiento y comportamiento, tanto en adolescentes como en adultos que sufran crisis de identidad alrededor de los 35 años en adelante, que es la edad en donde suelen dar este tipo de crisis y cuestionamientos personales, partiendo del punto en que son temas que afectan de manera directa el presente y futuro del individuo y requieren tanto comprensión como interés de los padres para que al final del día el adolescente tome la decisión que él realmente desea más allá de cualquier presión externa. La influencia de los padres posee un rol sumamente importante aquí, desbancando sin esfuerzo las influencias de amistades o ambientales, debido a que dependiendo del tipo de relación que se haya mantenido a lo largo de su vida con los padres, la calidez de la misma, la instrucción e introducción a distintos temas de interés, los empujones que se hayan dado para fomentar la curiosidad desde niño, ampliando su perspectiva por exposición a nuevas experiencias y pensamientos, como todo lo contrario si la relación fue carente de puntos positivos. Esto va a marcar de manera directa la mentalidad del adolescente en un momento de crisis, cuando lo que menos necesita es estar confundido o con sentimientos negativos navegando su psique. La combinación entre crisis o la carencia de esta y compromiso o la falta de este da un total de 4 estados, los cuales son logro de identidad, exclusión, moratoria y difusión de identidad. Logro de identidad. La crisis conduce al compromiso. La identidad se logra cuando el individuo pone en duda lo aprendido, es decir, cuando ya éste no se vale por las expectativas que tienen en él, sino que busca consolidar un pensamiento individual. Usualmente este choque entre autonomía en contra de las expectativas es lo que conduce a una crisis que posteriormente, luego de su superación, lleva a la consolidación de la personalidad. Ya el sujeto estará comprometido con sus ideas, no está cerrado a distintos tipos de pensamientos, es seguro de sí mismo y lo que defiende. Posee una buena autoestima y un buen desempeño social, es decir, posee un sentido del yo desarrollado. Como se mencionó anteriormente, para lograr esto, la familia es un pilar fundamental. El adolescente necesitará de padres que promuevan esa autonomía y buenas relaciones con sus profesores. Y necesita convivir en un ambiente donde las diferencias sean tratadas en un contexto donde no se juzgue a la persona y haya reciprocidad. Exclusión, compromiso sin crisis. Como lo dice el nombre, aquí la persona excluye nuevas ideas o líneas de pensamientos ajenos a los que éste está acostumbrado. El individuo va a defender una corriente de pensamiento en donde no ha dejado lugar para el cuestionamiento propio. No ha puesto a duda lo que defiende o en su defecto cuando lo intentó hacer fue reprimido por salirse de esta línea. Son ese tipo de personas que de seguro conocerán, que tienen el futuro planificado en base a lo que sus padres le dicen que hacer o en su defecto creen que defienden alguna ideología pero se ponen a la defensiva si le intentas hacerle cuestionar la misma. Poseen niveles altos de autoritarismo y pensamiento estereotipado, suelen tener relaciones dependientes y tienen un bajo nivel de ansiedad por el hecho de que no piensan en su futuro, ya que está planificado desde mucho antes. Los factores familiares que conducen a este tipo de pensamiento y comportamiento de sus hijos suelen ser familias sobreprotectoras, demasiado involucradas en la vida de sus hijos, en donde evitan o reprimen la expresión de las diferencias. Moratoria, crisis sin compromiso. Un factor importante que suele determinar la duración de esta etapa es el miedo al éxito y la seguridad de la persona, ya que en esta etapa se está sumergido en una lucha interna entre distintos tipos de pensamientos y deseos personales que conducen en la mayoría de los casos a una ansiedad general en vez de a una decisión concisa.
El hecho de que la persona cuestione doctrinas o líneas de pensamiento que venía siguiendo hace que posea un nivel de racionamiento moral y a su vez vaya creando su propia ética personal, y también están caracterizadas por una buena autoestima a pesar del momento en el que viven. El ambiente familiar predilecto para que esté presente este caso es uno en donde los adolescentes concuerden tanto con algunos puntos de vista de sus padres como difiere enormemente con otros, es decir, posea una ambivalencia latente la cual genera un estado de disconfort. Además de sus pensamientos, también con la autoridad de los mismos está presente la ambivalencia. En algunos momentos puede que esté feliz con la autoridad que estos imponen en él, como en otros enojarse debido a la falta de libertades que posea. Esta etapa culmina cuando la persona decide casarse con su propia interpretación del asunto y sus ideas personales, dejando de un lado las expectativas ajenas, luego de evaluar los distintos escenarios y por ende se compromete con las mismas. Es decir, se llegaría a un logro de identidad. También si simplemente abandona su lucha interna y ve mayor facilidad en adoptar los pensamientos impuestos por sus figuras de autoridad, es decir, al no ver una ganancia significativa en ese momento de crisis, se estaría llegando a la exclusión o un compromiso sin crisis. Como en su defecto, también puede culminar si siente que no está preparado para esta situación y dejarlo para una etapa posterior en su vida, cayendo en una difusión de identidad o estar sin crisis y sin compromiso. Difusión de identidad, sin compromiso y sin crisis. Son personas con un sentido del yo poco desarrollado, no poseen identidad ni suelen invertir tiempo pensando en estos asuntos. No se ven apurados o presionados para tomar una decisión con respecto a lo mismo. Es decir, son personas que viven el día a día y que el futuro que llegue cuando tenga que llegar. Por ello pueden estar abiertos a escuchar distintos puntos de vista, pero no se van a comprometer en ninguno por un desconocimiento o desinterés real en el tema. Suelen encargarle responsabilidades a su yo del futuro, como aquel que sale del colegio y empieza a trabajar diciendo: trabajaré por los momentos, ya luego me decidiré qué estudiar. O en su defecto, para ejemplificar con otro aspecto identificativo, como puede ser la religión o las creencias, estos te podrían responder cuando le preguntas: ¿crees en Dios? No lo sé, mi familia es creyente, pero no le presta atención a ello. Creo que todas las religiones son iguales. Ahí se nota el desinterés mismo en la religión, como puede ser en cualquier otro tema en donde se requiere una identidad en la persona. Los padres muy permisivos y desinteresados en sus hijos, o los que los desatienden, ya sean por cualquier motivo, y no intenta fomentar su curiosidad o introducirlos a distintos temas, suelen ser agentes causales en la difusión de identidad. Cada persona tiene la capacidad de lograr identificar en el pasado las distintas etapas en las que vivió en diferentes momentos de su vida y con respecto a diferentes temas, como a su vez puede lograr identificar en qué etapa se encuentra en este preciso momento. Estas etapas no poseen un orden específico en los niveles diferentes al logro de la identidad. Se puede pasar de difusión a moratoria, a exclusión o saltarse alguna etapa sin ningún problema. Pero cuando se logra consolidar la identidad, ahí se mantiene durante muchos años. También se debe considerar el papel tan determinante que poseen los padres debido a la influencia directa que ejercen en sus hijos, pero no obviar la capacidad individual innata de cada persona para definir su ser y su futuro. A pesar de que la situación sea completamente adversa, si el adolescente o adulto joven posee la voluntad necesaria, va a lograr consolidar su identidad, ya que existen factores motivacionales, educacionales, ambientales, sentimentales y conductuales que van a ejercer una influencia a lo largo de su desarrollo, en paralelo a la influencia de sus padres. Los padres no son todos, pero también se necesita de la persona y su voluntad. Más allá de todo esto, es necesario recalcar que las crisis son absolutamente normales en las personas. Sí son momentos sumamente desagradables, pero son necesarios. Así como lo defendió Erik Erikson, de que en cada etapa del desarrollo psicosocial se tiene que atravesar un tipo de crisis diferente y superarla para poder avanzar a las siguientes etapas. Y así como lo menciona James Marcia en su estudio. Pero este mensaje va para el que escucha esto y está en una crisis. Recuerda que no estás solo. Y si ves necesario la ayuda
de un profesional, no dudes. Por algo los psicólogos han estudiado tanto la mente y el comportamiento humano, y por algo hay profesionales que poseen las herramientas necesarias para brindarte ayuda si lo necesitas. Así como en mi caso, yo a los 21, como pueden ver en la descripción de mi canal de YouTube, atravesé una crisis bastante fuerte con respecto al tema ocupacional, y yo pasé de estudiar una ingeniería a estudiar una psicología. Pasé de estudiar algo que me venían inculcando, que tenían expectativas en mí con respecto a ello, y tuve la oportunidad, dichoso yo, de poder estudiar y dedicarme a lo que realmente me apasiona. Pero igual fue un momento fuerte, fue un momento en donde uno está hundido, uno se siente completamente desmotivado, y siempre hay una lucha constante, una ansiedad entre lo que quieres hacer, entre lo que estás haciendo, entre lo que deseas y tu estado actual. Pero es eso, recuerda que no estás solo y que hay profesionales dispuestos a ayudarte. En mi caso, asistí a una psicoterapeuta, también psicóloga, obviamente, que me ayudó en el tema vocacional. Y bueno, también tuve suerte por mi contexto. Intenta no quedarte estancado. Y espero que la identificación de las 4 etapas les haya servido para identificar en qué etapa se encuentran actualmente.